Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La cena debía ser una velada alegre, una sencilla y elegante celebración familiar en el gran comedor de paredes de marfil. La mesa estaba meticulosamente puesta, manteles blancos inmaculados, copas de cristal y finas velas que proyectaban una suave luz. Todo parecía perfecto, hasta que las conversaciones se volvieron más tranquilas y acaloradas. Rachel, la joven novia, había sentido las miradas furtivas y los susurros que fingía no oír desde su llegada. Había elegido un discreto vestido azul pálido para aliviar la tensión. Pero nada parecía ser suficiente. A su derecha, la suegra, Margaret, jugaba distraídamente con el tenedor, con la mirada yendo del plato de Rachel a la fotografía enmarcada del aparador, la de la boda de 2 años atrás. Al otro lado de la mesa, Evelyn, la hermana del marido, le susurró a su acompañante. ¿No crees que no se parece a él? Rachel sintió que se le encogía el corazón. Sabía que hablaban de su hijo, Noah, un niño de 18 meses de ojos grises y piel dorada. Sabía también que estas dudas, injustas y crueles, resurgían en cada reunión familiar, como un veneno que se filtra lentamente en el vino. Su esposo, James, permaneció en silencio. Durante semanas se había mostrado distante, indeciso, casi culpable. Quizás porque él también había empezado a dudar, no por convicción, sino bajo la incesante presión de su madre. La comida continuó en un ambiente denso y tenso. Entonces Margaret, con su tono sereno y gélido, pronunció la frase que hizo temblar las paredes. Comprenderás, querida Rachel, que un niño, digamos, tan diferente, pueda suscitar preguntas. No es una acusación, es un hecho. El silencio cayó de repente. Incluso las velas parecieron parpadear. Rachel dejó el tenedor, mirando al frente, sin decir palabra. Sintió el escozor de las lágrimas, pero no cayó ninguna. Su voz, al hablar, fue nítida y clara. Tienes razón, Margaret. Es hora de decir la verdad. Se levantó, abrió con cuidado su bolso de la silla y sacó un sobre blanco. Un sobre sencillo, pero cargado de significado. Todas las miradas se posaron en ella. Había previsto este momento, dijo en un tono tranquilo, porque sabía que vendría. Así que decidí defenderme no con palabras, sino con hechos. Ella colocó el sobre delante de James. Aquí están los resultados de la prueba de ADN que pediste en secreto. Sí, lo sé. Porque llamé al laboratorio para obtener una copia. James palideció. Margaret quiso intervenir, pero Rachel levantó la mano. ¿Querías la verdad, James? Aquí la tienes. Y está en este sobre. El papel se arrugó bajo los dedos temblorosos de James. Un silencio sepulcral llenó la habitación mientras leía. Entonces, sus ojos se llenaron de lágrimas. Miró a Rachel y luego a su madre. Ese es mi hijo, dijo con voz entrecortada, ese es mi hijo. Rachel, inmóvil, con la mirada llena de dignidad, añadió samplemente. Espero que este sobre te baste, ya que mi lealtad nunca te ha parecido suficiente. Y cuando la sala volvió a sumirse en un silencio embarazoso, ella abandonó la mesa sin mirar atrás. Sobre el mantel inmaculado, el sobreabierto revelaba una esquina de papel blanco, prueba irrefutable de que el amor, a veces, debe pasar por el dolor para ser creído. Rachel cerró la puerta con suavidad. El frío de la noche la envolvió de inmediato, pero fue una sensación casi bienvenida. Tras el calor sofocante del comedor, esta brisa fresca por fin le dio un soplo de aire fresco, un soplo de vida. La casa a sus espaldas aún resonaba con el bullicio confuso que dejó su partida. Se alzaron las voces, otros intentaron silenciarlas. Pero Rachel caminó lentamente hacia su coche, hundiendo los talones en la grava mojada. Le temblaban ligeramente las manos. No de miedo, no. Sino de esa tensión que reprimes tanto tiempo, ese peso que guardas dentro hasta que explota. Abrió la puerta del coche, se sentó y cerró los ojos. La imagen de James, pálido, incapaz de articular palabra,
aún la atormentaba. Durante 2 años, había soportado las dudas, los susurros, las miradas suspicaces. Y esta noche, por primera vez, había visto la vergüenza en sus rostros. Dentro, James permaneció paralizado, incapaz de moverse. El sobreabierto que tenía delante parecía quemar la mesa. Margaret, su madre, intentó romper el silencio. James, no seas ingenuo. Estos documentos se pueden falsificar. Sabes muy bien que ella es capaz de... Mamá, para. Su voz era baja, pero cargada de ira contenida. Me lo hice analizar yo mismo, ¿recuerdas? Y los resultados, esos sí que son. Margaret permaneció en silencio, conmocionada. Ella, que creía controlar a esta familia, acababa de darse cuenta de que había ido demasiado lejos. Evelyn, la hermana, bajó la cabeza, incómoda. La humillaste por nada, dijo James, con voz temblorosa, por prejuicios. Por dudas que tú mismo creaste. Se levantó bruscamente, agarró su chaqueta y se fue. La puerta se cerró de golpe, dejando atrás una mesa medio vacía, platos fríos y una conciencia pesada. Afuera, vio a Rachel en su coche, con las manos agarradas al volante. Se acercó lentamente y tocó la ventanilla. Ella dudó, pero la bajó sin mirarlo. Rachel, espera. Lo siento. Yo, no sabía qué. Ella lo interrumpió con calma. ¿No lo sabías? Te hiciste la prueba, James. En secreto. Sabías muy bien que tenías dudas. Él quería hablar, pero ella continuó. Vi el momento en que dejaste de mirarme de la misma manera. El día que tu madre te dijo que Noé no podía ser tu hijo por el color de sus ojos. Ese día, algo se rompió dentro de mí. Y desde entonces, he vivido con tu silencio como si fuera una sentencia de muerte. Sus palabras eran tranquilas, precisas, pero cada sílaba impactaba fuerte. James se inclinó ligeramente hacia adelante, con la voz ronca. Lo siento, nunca dejé de amarte. Ella asintió suavemente, con una sonrisa amarga en sus labios. El amor, James, no es solo lo que sientes. Es lo que representas. Y tú no me representaste. Volvió a encender el motor. El motor ronroneó suavemente. Voy a casa de mi hermana unos días. Necesito respirar, pensar. Tú también deberías pensar, en la familia que dejaste que se desintegrara por tu silencio. Subió el volumen de la radio para contener las lágrimas. Antes de irse, pronunció una última frase, sin mirarlo. La verdad estaba en el sobre, James. Pero rompiste tu confianza mucho antes de abrirlo. Y el coche se alejó lentamente en la noche, dejando a James solo bajo la pálida luz del porche, enfrentándose a sus errores y a la vergüenza que ya no podía borrar. A la mañana siguiente, el sol se filtraba tímidamente a través de las cortinas de la casa de Sarah, la hermana mayor de Rachel. El olor a café caliente inundaba la cocina, mezclado con el dulce aroma de los panqueques tostándose lentamente en la sartén. Rachel estaba sentada a la mesa, con una taza en las manos y la mirada perdida en sus pensamientos. Había dormido poco. Toda la noche, había repasado las caras alrededor de la mesa, los susurros, el sobre, la mirada de James, esa mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Sarah, vestida con un viejo suéter gris, la observaba en silencio. Conocía esa mirada, la mirada de una mujer herida, no por una traición flagrante, sino por una lenta erosión de la confianza. ¿Quieres hablar de ello?, ella preguntó suavemente. Rachel dudó y luego suspiró. Dudaron de mi hijo, Sarah. Noah. Dijeron que no se parecía a James, que debía haber alguien más. Y James, en lugar de defenderme, ordenó una prueba de ADN. En secreto. Sarah dejó la espátula y vino a sentarse frente a ella. Dios mío, ella murmuró, ¿y cómo lo descubriste? Por casualidad. Una llamada del laboratorio. Intentaban confirmar la dirección para enviar una copia. Lo entendí al instante.
Así que les pedí que me enviaran una también. Ella levantó los ojos con voz temblorosa. No quería justificarme. Pero cuando vi sus caras anoche, comprendí que nunca me dejarían en paz hasta que demostrara mi inocencia. Sara tomó su mano. No tenías nada que demostrar, Rachel. Nada. Quienes dudan de ti deberían avergonzarse, no tú. Rachel esbozó una leve sonrisa. Eso pensaba. Pero cuando la gente que amas duda de ti, es como si todo lo que eras se derrumbara. Vives con ellos, lo compartes todo, y un día, te miran como a un extraño. Se hizo el silencio. En la habitación contigua, Noah balbuceaba alegremente, sentado en la alfombra con sus juguetes. Ese sonido ligero e inocente conmovió a Rachel por un instante. Él no entiende nada de esto, dijo ella mirándolo, y eso es bueno. Merece crecer en un hogar donde el amor no dependa del color de sus ojos. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, James deambulaba por la casa vacía. Los restos de la cena aún cubrían la mesa, vasos medio llenos, platos fríos y ese infame sobre, abierto, abandonado como una cicatriz visible. Se sentó, recogió la hoja arrugada y la releyó por enésima vez. Las palabras eran claras, concisas, inequívocas: probabilidad de paternidad, 99,9999%. Una declaración que debería haber acogido con alegría. Pero lo único que sentía era vergüenza. Margaret entró en la habitación en silencio. Sus rasgos, habitualmente severos, parecían envejecidos. Deberías ir a buscarlo, dijo ella cansadamente. James miró hacia arriba sorprendido. ¿Te refieres a Rachel? Sí. Cometiste un error, James. Cometimos un error. La miró durante un largo rato, tratando de comprender si esas palabras realmente venían de ella. La lastimaste, mamá. La trataste como si nunca fuera digna de nosotros. Pero fuiste tú quien sembró estas dudas en mi cabeza. Lo sé, ella admitió, creí que te estaba protegiendo. ¿Tu padre siempre te decía que tuvieras cuidado? Pero creo que esa desconfianza me volvió cruel. Ella bajó la cabeza y tenía los ojos húmedos. Ve por ella, James. Antes de que sea demasiado tarde. En casa de Sara, Rachel estaba terminando de vestir a Noah cuando llamaron a la puerta. El corazón le dio un vuelco. Sara abrió la puerta y luego se dio la vuelta. Ese es él. James estaba en el umbral, con el rostro demacrado y los ojos enrojecidos. Sostenía en sus manos un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Rachel. Rachel lo miró largo rato, sin moverse. Él dejó el ramo sobre la mesa y murmuró: Vine a disculparme. No por ayer, sino por todos los días que te dejé sintiéndote sola. Ella permaneció en silencio y luego respondió: Las disculpas no cambian el dolor, James. Solo nos recuerdan que existe. Noé, en brazos de Sara, levantó la cabeza y extendió sus manitas hacia su padre. James esbozó una sonrisa triste antes de bajar la mirada. Quiero arreglar esto, Rachel. Si me dejas intentarlo. Ella respiró profundamente, dividida entre la ira y el amor. Primero, intenta demostrarme que crees en mí. No con palabras, sino con hechos. Él asintió, incapaz de hablar. Y en ese tenso silencio, Rachel supo que el camino por delante sería largo, pero que, esta vez, la verdad finalmente estaba de su lado. Los días siguientes fueron extraños, suspendidos entre dos mundos, el del pasado del que Rachel quería huir, y el de un futuro que aún no estaba preparada para creer posible. En casa de su hermana Sara, encontró un poco de paz. Noé reía a menudo, ajeno a la agitación que lo rodeaba, y sus carcajadas llenaban la casa de una luz que ni el dolor ni el resentimiento podían apagar. Pero cada vez que Rachel cerraba los ojos, volvía a ver la mirada de James. Esa mezcla de vergüenza y amor que nunca había podido descifrar del todo. Y sobre todo, aquella frase que le había dicho antes de irse: déjame demostrártelo. Ella no sabía si todavía quería que lo hiciera. Por su parte,
James se había sumido en un silencio que preocupaba incluso a sus compañeros. Fue a la oficina, llegó temprano a casa, pero su mente estaba en otra parte. La casa parecía vacía sin Rachel y Noah. Sus risas, sus pasos ligeros, el olor a café y detergente, todo se había desvanecido, reemplazado por un vacío ensordecedor. Una noche, sentado en el sofá, miraba fijamente el sobre que no se había atrevido a tirar. La tenue luz de la sala hacía brillar las cartas del laboratorio, como si se burlaran de él. Margaret entró en silencio, sosteniendo 2 tazas de té. «Apenas has comido nada durante 3 días», dijo suavemente. James no respondió. Ella colocó una taza delante de él. «¿Quieres saber la verdad?», ella continuó, «siempre tuve miedo de que una mujer ocupara tu lugar. Que te alejara de mí. Quería mantener el control, como hubiera querido tu padre. Pero te perdí en el camino». Él levantó lentamente la mirada hacia ella. «Me enseñaste a dudar, mamá. A desconfiar de todo lo que no encajara en tu ideal de perfección. Y te escuché, incluso cuando era injusto». Margaret agarró la taza con fuerza. Su voz temblaba. «Voy a verla. No para justificarme. Para pedirle perdón. De verdad». James permaneció en silencio por un momento y luego murmuró. «Si haces eso, hazlo por ella, no por mí». A la mañana siguiente, Raquel estaba en el jardín de Sarah, sentada en un banco de madera bajo un gran arce. Noé dormía plácidamente en su cochecito. Raquel levantó la vista al oír que se acercaba un coche. Al principio pensó que era James. Pero cuando se abrió la puerta, salió Margaret. Rachel se quedó paralizada. Todo su cuerpo se tensó. Margaret avanzó lentamente, vestida con un abrigo beige, con el rostro demacrado pero la mirada directa. «Rachel, gracias por dejarme hablar», dijo, deteniéndose a unos pasos de distancia. «No te prometí nada», Rachel respondió secamente, «pero adelante». Margaret respiró profundamente. «No me andaré con rodeos. Dudé de ti, dudé de Noé. Dije cosas imperdonables. Y no me perdonaré fácilmente». Hizo una pausa, buscando sus palabras. «Me di cuenta, demasiado tarde, de que lo que llamaba proteger a mi hijo era solo una forma de imponer mis miedos. Eres una mujer íntegra, Rachel. Y tu hijo es el regalo más hermoso que James ha recibido». Raquel permaneció inmóvil, sorprendida por la sinceridad de ese tono que nunca había oído de su suegra. «¿Por qué ahora?», ella preguntó, «¿por qué después de todo este sufrimiento?». Margaret asintió, con una sonrisa amarga en sus labios. «Porque anoche, miré la cara de mi hijo y me di cuenta de que lo había destrozado. Y que para que se recuperara, tenía que empezar por disculparme contigo». El viento soplaba suavemente entre las ramas, levantando algunas hojas a su alrededor. Rachel sintió que algo se quebraba en su interior, no una reconciliación, todavía no, sino una brecha por la que podría filtrarse la paz. «Aún no te he perdonado», dijo con voz tranquila, «pero reconozco tu esfuerzo». Margaret bajó la mirada y se conmovió. Eso es todo lo que esperaba oír. Unas horas después, cuando Margaret se fue, Rachel se quedó sola un buen rato. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Sarah salió al porche, secándose las manos con un paño. «Pareces distante», ella dijo. «Sí», Rachel respondió. Margaret llegó. Se disculpó. Por primera vez, habló como una madre, no como una jueza. «¿Y ahora qué vas a hacer?». Rachel miró a su hijo dormido y simplemente respondió. «Creo que dejaré que James lo intente. Pero esta vez, soy yo quien pone las reglas». Sarah sonrió suavemente. «Eso es bueno. Estás recuperando tu poder». Y en el silencio del crepúsculo, Rachel sintió algo reconfortante por primera vez en mucho tiempo, la sensación de haber encontrado finalmente su voz de nuevo. Había pasado una semana desde la visita de Margaret. Rachel aún no había vuelto a ver a James, pero sus mensajes se habían vuelto más sinceros y tranquilos.
Nada de súplicas ni promesas vacías, solo palabras sencillas. Quiero demostrarte que entiendo. ¿Qué estoy aprendiendo? Aún no sabía si quería creerlo. Pero en el fondo, sentía que algo había cambiado. Sara, por su parte, observó todo esto con cautela. Ten cuidado, Rachel. Arrepentirse es fácil. El cambio es raro. Lo sé, Rachel respondió, pero me dijo que quería verme esta noche. No para hablar. Para mostrarme algo. La noche cayó suavemente sobre la ciudad. Rachel aparcó su coche frente al ayuntamiento, sorprendida. No estaba acostumbrada a ese lugar. Los escalones, las columnas blancas, las grandes puertas de cristal, todo desprendía autoridad y apariencia. Una pequeña multitud se había reunido frente a la entrada, los colegas de James, algunos amigos e incluso algunos periodistas. Rachel frunció el ceño. James la esperaba, vestido con un sencillo traje oscuro y una hoja de papel doblada en la mano. Al verla, dio un paso adelante, nervioso pero decidido. Gracias por venir. ¿Qué significa todo esto, James?, preguntó ella con sospecha. Respiró profundamente, subió los pocos escalones y se volvió hacia la multitud. Buenas noches a todos. Los he convocado porque hay verdades que merecen ser dichas públicamente. Y algunas excusas que ya no pueden permanecer en privado. Rachel sintió que su corazón latía más rápido. James continuó, su voz resonando en el silencio. Hace unas semanas, dudé de la mujer que amo. Dudé de su lealtad, de su honestidad, de su corazón. Dejé que el miedo, los prejuicios y los susurros envenenaran lo más puro entre nosotros. Hizo una pausa y sus ojos brillaron. Lastimé a Rachel y a nuestro hijo. Pero esta noche quiero decir aquí, delante de todos, que Rachel nunca me traicionó. Yo fui quien traicionó su confianza. Un murmullo recorrió la multitud. Rachel, inmóvil, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. James bajó lentamente los escalones y se acercó a ella. No te pido que me perdones. Solo quiero que sepas que nunca más tendré miedo de decir en voz alta lo que debí haber defendido desde el primer día, a ti. Le entregó la hoja de papel que sostenía. Se trataba de un artículo, firmado por él, que debía aparecer en el periódico local al día siguiente. Cuando la duda destruye el amor, mi confesión pública. Un hombre admite sus errores y reivindica a la mujer en la que debería haber creído sin pruebas. Porque la verdad no siempre basta. A veces, también se necesita valentía para afrontarla. Rachel permaneció congelada, el papel temblando en sus manos. Un silencio respetuoso se instaló a su alrededor. No tenías que venir esta noche, James murmura, pero quería que el mundo supiera lo que solo tú ya sabías, que tu amor valía más que mis dudas. Sus palabras eran sencillas, sin orgullo. Y eso era precisamente lo que las hacía ciertas. Rachel sintió que las lágrimas fluían sin control. Podrías haberme contado todo esto sin testigos, dijo con voz temblorosa. Sí, él respondió, pero te humillé en público. Por lo tanto, tuve que enmendarme en público. Siguió un largo silencio. Entonces, con suavidad, Rachel dio un paso al frente, colocó la hoja de papel contra su pecho y susurró. Aún no sé si te perdono. Pero esta noche diste el primer paso que estaba esperando. James bajó la cabeza y se movió. Haré los otros 1000, si es necesario. A su alrededor, los flashes de las cámaras captaban esta escena silenciosa, una mujer herida pero de pie, un hombre arrepentido y, en medio de ellos, una frágil esperanza, la de un amor renacido no en la perfección, sino en la verdad. Más tarde, cuando reanudaron su viaje con Noah dormido en el asiento trasero, Rachel miró por la ventana las luces de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligera. No porque todo estuviera arreglado, sino porque sabía, por fin, que el peso de la mentira ya no pesaba sobre ella. Y en lo profundo de su corazón, una pequeña voz susurró, tal vez el perdón no sea olvido, sino renacimiento. Habían pasado 3 semanas desde aquella velada en el ayuntamiento.
El artículo de James había circulado por todas partes, en periódicos, en redes sociales, en discusiones de oficina. Muchos elogiaron la valentía de un hombre dispuesto a admitir públicamente sus errores, pero para Rachel, no fue gloria lo que vio, sino la prueba de un corazón que finalmente comenzaba a comprender el valor del respeto. Desde entonces se habían visto varias veces. Primero, brevemente, en cafés, para conversar con calma, sin enojo. Luego, en casa de Sarah, durante una comida, donde Noah, alegre y despreocupado, reía entre ambos, ignorando la aún frágil distancia que los separaba. Esa noche, Rachel había aceptado la invitación de James, volver a casa, no para quedarse, sino para hablar una última vez. Ella todavía dudaba, pero algo dentro de ella le decía que era hora de cerrar el círculo, o reabrirlo, de otra manera. La casa estaba en silencio cuando ella entró. Todo estaba limpio y ordenado, pero había un olor diferente en el aire, como a renovación. En la mesa de la sala, en lugar del sobre que lo había iniciado todo, había un marco, una foto de Noah, riendo en brazos de sus padres. James apareció al final del pasillo, vestido sencillamente, con un delantal atado a la cintura. Hice la cena, dijo sonriendo tímidamente, nada extravagante. Solo, lo que te encantaba antes de que todo esto empezara. Rachel esbozó una leve sonrisa. ¿Lasaña de albahaca? Exactamente. Se sentaron. La comida transcurrió en silencio, pero ese silencio ya no tenía la pesadez del pasado. Era suave, casi reconfortante. James a veces hablaba, contando las pequeñas cosas de la vida cotidiana, el progreso de Noah en la guardería, proyectos en el trabajo. Y Rachel lo escuchaba sin juzgar, observando los matices de su voz. Cuando terminaron, respiró profundamente y dijo en voz baja. Sabes, durante mucho tiempo creí que dudar era una forma de prudencia. Que investigar las cosas era una forma de protegerse mutuamente. Pero he llegado a comprender que, en una relación, dudar ya es una forma de traición. Puso sus manos sobre la mesa. Ya no quiero ser ese tipo de hombre. Quiero ser el que cree antes de juzgar. El que está a tu lado, no detrás de las voces de los demás. Rachel permaneció en silencio, con los ojos brillantes. Has cambiado, James. Lo veo. Pero tengo miedo. ¿Qué? Para revivir el mismo dolor. Para confiar en ti, y que me vuelvas a lastimar. Se levantó, caminó alrededor de la mesa y se arrodilló junto a ella. Así que déjame ser claro, no te pido que me perdones esta noche. Solo te pido que me dejes amarte como es debido, esta vez. Una lágrima resbaló por la mejilla de Rachel. Puso su mano sobre la de James, sin decir palabra. Se levantó lentamente y la condujo hacia la sala de estar. La chimenea crepitaba suavemente. Noé dormía arriba. James tomó una caja del aparador y la abrió. En el interior, un pequeño sobre blanco. Rachel sintió que su corazón se apretaba. ¿Otro? Ella preguntó en un susurro. Él sonrió suavemente. Esta vez no. Mira dentro. Lo abrió con cuidado. No era un documento ni un examen. Era una carta escrita a mano. A Raquel y Noé. Porque la verdad, a partir de ahora, ya no está escondida en un sobre, sino en cada día que prometo vivir honestamente contigo. Jaime. Esta vez, Rachel sintió que las lágrimas fluían libremente. Lo miró. ¿Sabes qué significa esta carta para mí? Dime. El fin de la duda. Y el comienzo de algo real. James la abrazó con ternura. No hicieron falta palabras. Sus respiraciones se mezclaron, sus heridas se reconocieron. Por primera vez en mucho tiempo, Rachel sintió que su corazón volvía a iluminarse. Ya no había más sobre qué blandir, ni más pruebas que aportar, solo dos almas agotadas por el miedo, pero unidas por la verdad redescubierta. Más tarde, mientras Noé daba vueltas en la cama y la casa se llenaba de un silencio apacible, Raquel se levantó, fue a la ventana y miró al cielo. Las estrellas brillaban tranquilamente sobre la noche.
James se unió a ella y deslizó su mano en la de ella. ¿Crees que tendremos éxito?, preguntó en voz baja. Ella giró la cabeza hacia él, con una tierna sonrisa en sus labios. No lo creo. Lo sé. Y en esa dulce certeza, se tomaron de las manos, no como antes, sino como dos seres que habían pasado por la duda y habían elegido, juntos, comenzar de nuevo.